es para que reflexionen sobre la relevancia de las tradiciones indígenas o populares en su poesía y en su quehacer artístico y cultural, desde su propia experiencia, desde su propia visión y evaluación. Entonces, vamos a comenzar con Lore Vilca y la voy a presentar inmediatamente, pero les recuerdo que cada uno tiene 15 minutos para hacer su presentación y al final de la intervención de todos va a estar el tiempo para las preguntas. Recuerden que hay una alumna, Loreto, que ella entrega los papeles, reparte los papeles para que puedan dejar por escrito la inquietud que tengan. Entonces, comenzamos ahora con Lore Vilca, profesora, escritora y poeta, perteneciente a la etnia Licanantay de San Pedro de Atacama. Su obra aborda temáticas de género, la cultura atacameña y la revitalización del Kunza. Ha publicado Tejiendo Versos, obra en verso y prosa enfocada en la mujer Licanantay. Dejamos entonces la palabra a Lore Vilca. Sensa Bishau, acá Licanantay, poeta Tashma, Lore Vilca, de San Pedro Atacama, específicamente, Atacama la Grande, Alto Loa, Calama, la parte rural. Bueno, como muy bien dijo acá Rocío, ¿cierto? A través de mi obra yo hago el rescate y la revitalización de nuestra lengua nativa específicamente. Vamos a pedir un poquito a la sonidista que me mande el primer audio para que de alguna manera ustedes reconozcan la lengua Kunza a través de la poesía que yo hago. Yo canto el Kunza. Cardo koshkabarika chevaka, fukutur taitita. Cardo raikochka ititako, kotaiskanto. Anda tukarka, anda kuyatur. Paunagela puntur, huinatur, jaimantier, kubatur, kentur tansir, gentur, Licanantay. Cuyaisitu, cuyaisitu, cuyaisitu. Haka, Licanantay, poeta Tasma. Lore Vilca. Bueno, yo el arte de la poesía lo llevo en la sangre, pertenezco a una familia completamente, toda artista, algunos de ellos son músicos, otros son cantores. Bueno, yo tengo la dicha de recibir, por gracia de nuestro Señor, el arte de la declamación, específicamente también de la poesía. Y empecé muy chica a escribir, pero me costó identificar cuál era este don, qué camino quería yo seguir en el arte. Bueno, mi madre cantora, ella creadora del himno atacameño además, en su condición comenzó a enseñarme a cantar. Festivales que había, ella me inscribía, me hacía participar. Sin embargo, eso no me gustaba mucho, así es que, pero por darle el gusto, digamos, yo participaba. Un día, teniendo unos 12 años, recuerdo, fue mi primer atrevimiento a entrar al escenario con una poesía que yo había hecho, no sé, como a los 8 años, una poesía atacameña, y debo decir también que la experiencia fue terrible porque sufrí mi primer bullying. Yo iba en el liceo porque de muy chica, bueno, mi mamá me puso muy precoz a primero básico, tenía 4 años recién, no había hecho jardín, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que me pongo a recitar la poesía y
que justamente estaba de acuerdo a mi edad, digamos, y se llamaba Pupurlana mi muñeca. Fue fatal, porque la verdad es que los niños todos en el liceo y yo recitándole mi muñeca, o sea, fue terrible. De ahí no me atreví a recitar nunca más en público hasta que me casé. El año 2005 se murió mi abuelo y ahí como que, no sé, algo en mí, algo me pasó y dije, no, yo voy a sacar mi arte en honor a él, a mi abuelo, y comencé a recordar lo que él me decía y por qué él me llamaba la poeta. Él me regaló ese nombre y yo creo que fue porque mi manera de hablar, digamos, mi manera de ver las cosas, o sea, finalmente lo que estaba haciendo era hablando sobre mi cosmovisión, pero como niña. Hablaba sola muchas veces y él me pillaba hablando con el sol, el viento. Y también yo creo que él veía esa intención en mí de ser alguien o algo en el arte de las letras. Cuando en el año 2005, les contaba, murió mi abuelo, quise un día estando en San Pedro Atacama sola, sin internet, sin computador, nada, quise escribir algo y más encima quise escribirlo en nuestra lengua nativa. Entonces, antes ya había trabajado escribiendo versos, digamos, en nuestra lengua nativa. Sin embargo, debo decir de que había sido una copia, porque yo había hecho la traducción, había comprado un diccionario Kunza, esa es mi lengua nativa, y había hecho simplemente la traducción, la copia del diccionario y a la palabra, digamos, que salía en el verso, digamos. Entonces, ese ejercicio lo hice muchas veces y sin querer queriendo empecé a aprenderlo. Empecé a aprender mi lengua nativa siguiendo, digamos, algunos parámetros, algunos consejos que gracias a Dios tuve de mucha gente, abuela de mi pueblo. Pero sin embargo a eso me dejé llevar esa noche por el sentimiento, por el alma, por la tristeza digamos, de haber perdido a mi abuelo y que nunca le hablé en su lengua nativa, nuestra lengua nativa Kunza. La carcota. Algo así me salió esa noche. Abuelo, ¿por qué los choclos? Formaditos te esperan, alegres y mansos, con sus cabezas tiernas. Ese día fue grandioso, no tenía computadora, no tenía el diccionario que siempre yo andaba como ayuda a memoria, ¿cierto?, para copiar la palabra. Eso fue fantástico. Y me di cuenta que realmente podemos reforzar, revitalizar, hacer el rescate de la lengua nativa Kunza, la lengua de los Atacamas. Simplemente escuchando el alma, escuchando el corazón, escuchando el interior de uno. De ahí que respondo a la vigencia, a la pregunta, a la vigencia de nuestra raíz. Se puede hacer, se puede lograr. Yo comencé así, traspasando palabra a palabra de un diccionario Kunza, pero sin querer queriendo comencé a aprenderlo. Y después, cuando hice el verso, saltaba de contenta, pero a la vez también de pena, lloraba. Dije yo, bueno, si puedo escribir
un verso, ¿cierto? También a lo mejor puedo escribir una estrofa en Kunza, en lengua nativa. Así es que de eso pasó mucho tiempo. Iba diciendo yo poemas con versos aislados, ¿cierto?, en nuestra lengua nativa, y después llegué al poema completamente Kunza, Lahari, sangre. Laikukochlikao, Laikukochimaya, Irku Tartur Horsaturkoch, Kausama, Kaimanira, Yakos, Isa, Kabnitur. Una estrofa en nuestra lengua nativa Kunza, y ese día fue grandioso también porque dije, a lo mejor yo lo pude aprender y por qué no mi pueblo también. Y empecé a indagar, a viajar mucho por los aillos de mi pueblo, del interior de mi pueblo, a preguntar, a buscar gente que pudiera, digamos, de alguna manera enseñarme la fonética del Kunza, de lo que tenemos. Tenemos muy pocas palabras, son 3.000 palabras. Sin embargo, a eso hay 60 investigadores, 30 nacionales, 30 investigaciones internacionales. Harto trabajo por hacernos queda. Me dicen que son 5 minutos, pero quiero decir también como joven cultor que además de cimentar, de sustentar mi obra literaria, mi obra poética, con los pilares fundamentales de mi cultura, de mi tradición, específicamente de mi lengua Kunza, estoy muy contenta por la invitación. Quiero decir además y contar en verso y en prosa, en poesía, mi historia real, de una atacameña, de una lica Nantay, nacida en la ciudad de Calama, en verso y poesía, algo de mí, mi carta de presentación del libro. Estudiada como mujer urbana, coronas, tacos y cartera, entre Chuquicamata y Calama, universitaria, profesión para escuela, de gusto particular, briosa, modista, pintora, capaz de practicar singulares oficios en buena hora. Es feliz, es lo que me tocó vivir, y aunque por cuestión del destino me volverá seguro hasta lo más refulgente, no transará jamás la memoria de su gente. Con sevicia no devolverá y no dejará de ser esa mujer indígena. Si te fijas lo ves, lleva el color de su tierra, piel morena, atacameña. Mujer como la Pachamama, viril, fértil, fuerte, valiente, la que se empeña al nítido sueño de fe, heredada por la magia de los sabios atacamas. La que habla con el sol, la luna, el viento, la que engasa con su cosmovisión volcanes, géiseres, andino, nuestro andino y chileno desierto.
¿Y por qué impedirles saciar su don poético, con el que siembra raíces del tiempo, milenaria espuma del secreto atacameño, sin pala ni asadón, como lo quiso el Señor, solo con su voz? ¿Por qué impedírselo? Mujer indígena es feliz, capaz de contar estrellas con un dedo, acariciando su secreto bajo el cobijo de su amado cielo y el perdón de Dios y de su pueblo atacameño. Voy a hacer el último poema. ¿Está bien? ¿Te parece? No sé qué le parece a Trista. Ya. Sí. Bueno, pero sin embargo a eso quiero agradecer la invitación nuevamente y bueno, en mi lengua nativa nuevamente lo quiero decir koitikotaksaya la ikuya kaya y kushinsaya la hai mujo yacus. Alegrarse los míos por el bien que vuestra sangre seguro semilla será. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Lore Vilca y continúa ahora Héctor Hernández Montesinos, licenciado en Letras Hispánicas, acá en la Católica, candidato a doctor en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte, de su proyecto teatral Arquitectura de la Mentalidad. Total, toda la razón, perdón. Soy teatrero, pero no... Es verdad, lo conozco hace tiempo. Éramos compañeros de carrera. De su proyecto total, Arquitectura de la Mentalidad, que consiste en 3 monumentales trilogías, 2 ya han sido publicadas: La Divina Revelación,